que intervenir sobre esa realidad y cambiarla, o la propia y también la del mundo donde vive. Yo sentía que había un montón de artistas acá que estaban en el olvido. Era mi opinión, no necesariamente siempre va a haber alguien que te reconozca, no, pero sentí que había en el olvido. Entonces decidimos en ese momento con Mariana Ingracia agrupar los artistas y crear un proyecto que se llama Recovecos. Recovecos viene de una canción de Larralde que habla del hombre de las nutrias, del hombre que caza en los pantanos y que va hurgando. Y Recoveco nace con esa idea de una revista nacida en Canals y donde voy yo uno por uno buscando diferentes artistas y invitándolos a participar. Era una época que la fotografía escaseaba, no es como ahora que todo el mundo saca fotos. En esa época escaseaba la fotografía y había más producción de textos. Entonces porque Canal tiene una generación de dibujantes extraordinarios. Lo contacto a Roberto Ugarte, ni más está, no quiero pasar por alto al gran Hugo Risonelli, también gran dibujante, y toda una generación después que siguen su ejemplo. Después con una artista gloriosa que es uno de los cerebros de esta plaza, que es Estela Gregorietti, también que estuvo desde el primer momento, siempre un incondicional y a su vez una máquina de inspirar. Estela es alguien alucinante. Después Omar Heflin, que es un escritor de acá, que también hace muchos años que está en Córdoba y que tiene toda su familia acá. Era una movida cultural importante, Iván, para esa época también. Sí, era también una apuesta. De hecho, Recoveco hasta el día de hoy sigue, tiene como formato editorial, ya hemos editado más de 150 libros como editorial. La revista tuvo 10 publicaciones, de cuales cada presentación también había como una cosa multimedia, diferentes ramas del arte que participaban. Hacíamos acciones de pintores, música, y siempre era una excusa para juntarse a tomar algo, pero promover el hecho artístico y ponerlo ahí, decir, loco, estamos haciendo algo. Somos gente de un pueblo que está haciendo algo. Y de ahí, bueno, empezó a crecer, nos fuimos a Córdoba, en Córdoba el proyecto siguió, siempre haciendo revistas. Y de alguna forma, yo hasta ese momento no escribía casi. Yo no escribía, es como que siempre he trabajado para los otros. Después en algún momento ya empecé a tener trabajos un poco más pesados. Cuando digo pesado, digo a nivel historias. Empiezo a trabajar en los clubes de fútbol, empiezo a trabajar en Racing de Córdoba, por el 99 por ahí, y ya ahí me atravesó las historias y ya no me las podía sacar encima, y empecé a escribir ahí, escribimos mi primera novela que se llama El Resentimiento, que es basada sobre todo el mundo del fútbol, y a su vez está orientada al canchero de esa cancha, sí, que es como dos novelas en una, dos historias en una. Como el personaje del canchero me parecía que era como el lado B del fútbol, alguien que siempre está detrás de... Pero además, ¿a él qué fue lo que le pasa? ¿Qué es lo que le pasa en esa historia? Y un poco ficcionada también la historia, pero sí es eso, trajinar diario básicamente, más allá de un final que pueda ser trágico o no, pero es la tragedia de la vida de los días, de alguien que se encargue de embellecer el pasto o el campo de juego donde van a brillar otros, y que esa persona no le paguen, la humillen, sea degradada socialmente, ese tipo de detalles que por ahí ciertos oficios padecen, y que a mí siempre me gustó rescatar eso. No sé si tendrá alguna explicación, pero a mí siempre me gusta escribir de los que no le van bien las cosas, porque ya los que le van bien tienen mucha gente que le escriba. Y ese fue tu primer libro. Iván, ¿qué sentiste cuando ese libro fue editado y cuando viste que alguien más podía conocer esa historia? Y en ese momento, en realidad también me había pasado ya con la revista, el hecho de ver un producto impreso y ver lo que pasa con los otros. Ya el libro de uno era diferente, porque era como mi primera novela.
Pero en esto uno nunca termina de disfrutar lo que está haciendo. Pasa el tiempo y recién lo ves, pero siempre cuando lo estás haciendo lo estás padeciendo. Es como decir, capaz que vos veas esta entrevista de acá a 10 años y decís, mira cómo es esa entrevista, pero en ese momento estás pensando cómo hacerla, que salga todo bien, que salga el sonido bien, pero por ahí esa vorágine del presente y de que los detalles y las cosas técnicas cuando uno lo produce, a veces te hacen olvidar realmente de la carga emocional de lo que significa. Así que El resentimiento es una novela que me ha dado muchas alegrías hasta el día de hoy, en el correr del tiempo, porque eso es lo lindo de la cosa eterna que tienen los libros, de que es injusta para un escritor, porque por ahí vos agarrás El resentimiento, que yo lo escribí hace 15 años, ponele, y vos lo lees y pensás que lo acabo de escribir yo, y capaz que era otra persona la que lo escribió, que ni siquiera soy yo ya. ¿Y te pasa que cuando estás escribiendo no estás pensando que alguien lo va a leer, sino que esa historia la estás escribiendo para vos? Al principio, que es algo que como yo hablo con muchos escritores y también veo que padecen esa cosa del qué dirán. Nosotros venimos de esa escuela del qué dirán en el pueblo. Llega un punto que lo superás. Tenés que superarlo, ese hecho artístico, de decir, no pensar qué van a decir los demás. Que pensar que va a decir mi mamá, que va a decir mi hermano, que va a decir mi novia, que va a decir mis amigos. Al principio, digo, siempre se pasa por esa etapa. Pero después te curtís, ves que eso no... o el elogio o la crítica, al fin y al cabo son lo mismo, en ese sentido. Te quedás con lo mejor, te quedás con lo constructivo. No sé, a mí me ha pasado de estar acá en un boliche sábado a la noche y que aparezcan dos pendejos y me digan, leímos tu novela, nos sentimos identificados. Detalles así que por ahí son mejores que salir en la tapa del diario. Bueno, por eso alguna vez te escuché decir también que no te importa tanto el ser famoso, el ser reconocido, sino que llegar a la gente a donde vos pretendés llegar, ¿no? Sí. Y es un trabajo de toda la vida. A mí me gusta aportar, sumar desde ese lugar. Acá cuando vengo al pueblo siempre estoy hablando y siempre de alguna forma también esta cosa de la globalización hace que también esté en contacto con mucha gente de los medios, gente querida y también en la evolución intelectual de una persona está en saber diferenciar el chisme de la información. Es fundamental. Nosotros vivimos una época que estamos contaminados por el chisme y la publicidad, que generalmente se vuelven una sola cosa. Entonces la información es otra cosa. La información sirve para construir la historia del pueblo realmente. Yo me paro en ese lugar. Y lo que por ahí me puede llegar a molestar, bueno, entre comillas que me moleste, porque en realidad no es que me moleste, decir, vos que hablás y no vivís en el pueblo. Eso realmente, ¿sabés qué? Me importa 3 carajos. Porque soy un estudioso de la historia del pueblo con mi hermano y tengo un montón de cosas que en algún momento saldrán, libros de personas y a su vez me gusta seguir cultivando eso de la buena gente que hay acá. Que no nos reconozcan por asesinar mujeres, ¿viste? O por pegarle a los chicos, o porque estamos tapados con agua hasta la cabeza, o tapados con bosta hasta la cabeza, y llenos de basurales. Que nos reconozcan por otra cosa, que hay... Recién hablábamos de la cantidad de boxeadores extraordinarios que hay en este pueblo. Sí, porque hablábamos de la pelea del boxeo que hubo anoche y, bueno, sí. Y vos me comentabas eso, ¿no? Y sobre todo te contaba que este pueblo, según el 14 de septiembre, para algunos eso es fecha de fundación, para otros no, siempre hay muchas versiones, pero por lo pronto la oficial es esa. ¿Qué va a hacer? Si los otros que dicen que no es el 14 de septiembre, pongan otra fecha y festejamos otra fecha y pongan su fundamento. Pero el 14 de septiembre es el Día del Boxeador, en homenaje a Roberto Firpo, que fue un gran boxeador argentino que peleó contra Patrick Dempsey en el 40 y de ahí queda el Día del Boxeador. Pero mirá qué loco, porque Canals, un pueblo de boxeadores, tiene su día, el 14, y a su vez tiene una calle que se llama Roberto Firpo, pero
por un estanciero, no precisamente por un boxeador, pero mirá lo que son las coincidencias. No sé. Son las diferentes historias que vas escuchando, Iván. Habrás escuchado muchísimo porque sé que sos de caminar mucho Córdoba, de meterte en muchos lugares y escucharás cantidades de historias que cada una de esas te da pie para escribir cada uno de tus libros, ¿no? Porque ya escribiste 7 libros. Sí. Y sí, más allá de lo que uno escribe para medios, para diarios, revistas, o también trabajo con folcloristas, con otros tipos de artistas. También escribo libros a pedido, eso, yo vivo de la escritura, o sea, básicamente de todo lo que escribo. Y a medida que pasa el tiempo también vas como catalizando las historias, no es que como cuando arranqué, que es como a lo mejor tener una máquina de foto nueva que le sacás foto a todo. Después llega un punto que no le sacás foto a todo y vas específicamente a lo que te gusta. Sobre todo que yo vengo de la máquina de rollo, así que era como que valoraba más cada foto. Y en ese sentido la historia también, las historias se van haciendo mucho más fuertes, porque yo en un momento todo se me vuelve como una cosa para escribir. Sí, todo es algo que se está escribiendo. El que pasa en la bici, los perros, los pájaros, los autos, los colores, este lugar. También repercute en el presente y en la necesidad de ese momento. En qué podés ayudar. Por ahí, a veces, gente que me escribía de canal y me decía, ¿por qué no decís tal cosa sobre esto? ¿Qué está pasando? Nosotros no sabemos cómo decirlo, no tenemos palabras. Bueno, ahora se está festejando los 100 años Canalense, pero en un momento, ahora, todo brilla y todo es felicidad. En una época atrás hubo un cierto periodo de oscuridad, que había que decir algunas cosas. Por ahí también sirve en esta cosa de decir que voy hablando con diferentes personas y vas como armando una idea general que ayude también a poner un manto de tranquilidad. Porque al fin y al cabo, yo creo que la escritura tiene que mostrar una tranquilidad de que todo está perdido, ya es un mundo sin sentido. Tenemos que tratar de ser un poco felices todos los días, porque ya no podemos pelear contra nada. O sea, hay algo, una maquinaria que no podemos manejar. Y lo único que podemos decidir qué hacer con nosotros es con nuestro tiempo. Es el tiempo que tenemos. Es lo único que podemos decidir, lo otro. Así que para mí la mejor felicidad es no perder el tiempo con personas que no vale la pena, valorarse en ese sentido, de no perder el tiempo, eso, Iván, valorarse. Estás escribiendo un libro, suponemos. ¿Cuáles son tus momentos para escribir? ¿Cuáles son esos momentos de tranquilidad que vos decís, me siento, o de repente te sentís inspirado, te sentás y comenzás a escribir? Generalmente no existe esa formalidad de que uno se sienta y se pone a escribir, porque todo está en la cabeza. Al fin y al cabo eso es solamente una cuestión técnica de pasar de un formato a otro. Es muy complejo porque requiere mucho estudio. Para uno hacer lo que hace, yo estudio todos los días.